15 años dictando sentencias me enseñaron a controlar la ley, pero nunca me prepararon para el momento en que un oficial de policía me detuvo por el color de mi piel, desatando una pesadilla orquestada por la sombra de mi difunto esposo. El aire acondicionado del coche patrulla zumbaba con una monotonía que intentaba, y fracasaba, ocultar la tensión que flotaba entre los asientos. Llevaba casi 15 años en la sala, sintiendo el peso de la ley en cada veredicto. Conocía la ley, la respiraba, la definía. Era la jueza Eleanor Vance, y estaba acostumbrada a mandar, no a obedecer. Esa tarde, sin embargo, el uniforme azul marino y la placa brillaban con una intención hostil. «Señora, le he pedido varias veces que se identifique. No está cooperando», dijo el oficial con una voz que intentaba sonar profesional, pero que rezumaba un desdén apenas disimulado. Su nombre, bordado en la chaqueta, era Miller. Era joven, con una mandíbula tensa y unos ojos que me recorrían de arriba a abajo como si estuvieran calculando el valor de lo que llevaba puesto, encontrándolo siempre insuficiente. Estábamos en el estacionamiento trasero de un supermercado que me resultaba familiar. Yo había comprado allí esa misma mañana. Mi hijo, Michael, de 12 años, esperaba en el asiento del copiloto. Había visto demasiado en su corta vida para llorar, pero sus nudillos blancos apretando el cinturón de seguridad eran un testimonio más elocuente que cualquier grito. «Le he dicho quién soy y por qué estoy aquí», respondí, manteniendo mi tono tan neutro como me era posible. La Constitución era mi escudo, pero en ese momento sentía que solo era mi piel, demasiado delgada. «Estoy recogiendo a mi hijo de una tutoría. He tenido un problema al intentar salir de la fila de recogida prioritaria. Estoy perfectamente capacitada para mover mi vehículo, oficial. No hay ninguna infracción». Miller no quitó la mano de su radio, que había estado murmurando instrucciones inaudibles. Su vehículo estaba obstruyendo el paso, y su documentación no parece coincidir con la descripción de un conductor responsable. Esa fue la puñalada. La descripción, mi color de piel. «¿A qué se refiere con «no coincide con la descripción»?», pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir bajo mi compostura forzada. Me puse en marcha para buscar mi bolso, pero Miller se inclinó bruscamente hacia la ventana, forzándome a retroceder. «Señora, no toque nada. Vamos a requerir que salga del vehículo. Usted se ajusta a un perfil de interés en esta área», escupió, y la palabra perfil se quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de significado. «¿Un perfil? ¿Está usted diciéndome que estoy detenida por el color de mi piel? Soy la jueza Eleanor Vance, jueza federal del Distrito Sur. Exijo saber la base legal para esta detención». Mi voz era ahora la que usaba ante un abogado recalcitrante. Firme, con autoridad innegable. Miller se enderezó y por primera vez su fachada de calma se resquebrajó. Una chispa de algo parecido al pánico, mezclado con desafío, cruzó sus ojos. Parecía que la mención de mi cargo no le había intimidado, sino que le había enfurecido. «Jueza, ¿dice usted? Eso es muy conveniente, ¿no cree? Vamos a ver si su carné de conducir es tan legítimo como esa afirmación», replicó, y antes de que pudiera procesar su insolencia, sacó algo de su cinturón. No era su arma reglamentaria, sino unas esposas de metal frío. Michael, en el asiento trasero, emitió un pequeño jadeo ahogado. «Oficial Miller, si usted me pone esas esposas, voy a presentar cargos por detención ilegal, perfilamiento racial y obstrucción de la justicia», advertí, levantando las manos lentamente, pero sin apartar mis ojos de los suyos. «Tengo testigos y mi teléfono está grabando». Miller ignoró la advertencia. Con un movimiento brusco, abrió mi puerta. El estruendo metálico pareció resonar por todo el estacionamiento vacío. «Afuera del coche, señora, ahora». El aire se congeló. Sabía que resistirse físicamente solo empeoraría las cosas, transformando una detención absurda en una confrontación peligrosa. Me obligué a abrir la puerta, mis manos visibles. Mientras salía, sentí la mano dura de Miller agarrando mi brazo con una fuerza innecesaria. «Me está lastimando», grité, más por Michael que por mí. Justo cuando me giraba para enfrentar la humillación de ser esposada en público, escuché una voz distinta, más grave, detrás de mí. «Oficial Miller,
¿Qué demonios está pasando aquí? Era la voz del sargento Reynolds, mi vecino del barrio. Pertenecía al mismo departamento, pero su voz siempre había sido un ancla de respeto. Mi corazón dio un vuelco de esperanza, pero duró poco. Miller se tensó visiblemente y soltó mi brazo, girándose para encarar a su superior. Sargento, esta mujer está siendo investigada por una posible violación de identidad. Se niega a identificarse adecuadamente y afirma ser una jueza federal sin pruebas. Reynolds miró desde Miller hacia mí y luego hacia Michael, que miraba con los ojos muy abiertos. Reynolds no parecía aliviado de verme. Su rostro estaba extrañamente pálido. Vance, dijo Reynolds, su voz apenas un susurro. Solo necesito que se calme. Le aseguro que esto se resolverá. Pero no era una promesa de ayuda. Era una advertencia. Y entonces Reynolds dio un paso hacia mí. Su mirada fija no en mi rostro, sino en el espejo retrovisor de mi coche. En ese espejo vi lo que él estaba viendo. No solo a Michael, sino también a un segundo hombre, vestido de civil, que salía de la sombra de un camión de reparto y caminaba tranquilamente hacia nosotros. Este hombre no llevaba uniforme, pero su porte era infinitamente más amenazante que el del oficial Miller. El hombre de civil sonrió lentamente, y no era una sonrisa de bienvenida. Sacó algo de su bolsillo que brilló bajo el sol filtrado de la tarde, y antes de que Reynolds pudiera siquiera moverse, el hombre apuntó directamente a la cabeza de Michael. «Sargento, olvídese de la identificación», dijo el hombre de civil con una voz peligrosamente tranquila. «La jueza va a venir conmigo». El mundo se redujo al sonido hueco del corazón martilleando en mi pecho y al brillo metálico en la mano del desconocido. Mi instinto de madre, cultivado durante años de precauciones contra un mundo que siempre parecía querer atrapar a mi hijo, tomó el control antes de que mi cerebro pudiera procesar la traición de Reynolds. «Aléjate de mi hijo», rugí, dando un paso instintivo hacia Michael, ignorando por completo al hombre de civil. Mi posición como jueza, mi lógica, todo se evaporó ante la amenaza directa a la sangre de mis entrañas. El hombre de civil no parpadeó. Su pulgar se movió ligeramente sobre el gatillo. «Quieta, jueza. Un paso más y el pequeño pagará por su desobediencia». El sargento Reynolds se quedó petrificado. Su cara, antes pálida, ahora estaba teñida de un rojo oscuro. Se había convertido en un espectador de su propia incompetencia, o peor aún, en un cómplice silencioso. «¿Quién eres tú?», logré articular, mientras mis ojos escaneaban desesperadamente el entorno buscando una cámara, un vecino, algo que rompiera el círculo de silencio que parecía haberse formado alrededor de ese estacionamiento. El hombre de civil se rió suavemente, un sonido que me erizó el vello de la nuca. «Soy la persona que su esposo conocía como el contable. Pero usted, jueza, puede llamarme su peor pesadilla. O tal vez solo el ejecutor de una orden». El nombre resonó en mi memoria como un gong funesto. El esposo. Hace 6 meses, mi marido, un abogado corporativo brillante y ambicioso, había sido encontrado muerto en lo que la policía y yo habíamos aceptado como un trágico accidente automovilístico en la interestatal. Nadie había sospechado nada más. Nadie excepto, aparentemente, esta red. «No sé de qué me habla», mentí, esperando ganar tiempo, rezando para que Michael entendiera mi juego y se quedara inmóvil. «Oh, creo que sí lo sabe. Su marido, el gran defensor de la justicia, estaba desviando fondos de la Organización Global de Inversiones Seguras», explicó el hombre de civil con una calma aterradora, como si estuviera describiendo el tiempo. «Se llevó una pequeña suma para una nueva vida, una vida que incluía a usted y al niño, lejos de nuestros asuntos. Un error fatal. Mi mente trabajaba a 1000 revoluciones. Esto no era solo un policía racista, esto era un nivel de crimen organizado que jamás había imaginado que tocara mi vida, un mundo subterráneo que mi esposo había prometido haber dejado atrás. ¿Estaba yo, la jueza federal que sentenciaba a criminales, casada con un ladrón que se había enfrentado a una red peligrosa? «¿Y qué quieren ahora?», pregunté, mi voz ahora baja, casi un susurro conspirativo. «Simple. Queremos lo que él guardó. Y usted sabe dónde está», dijo el hombre, y por primera vez el oficial Miller se movió.
Caminó alrededor del coche, su rostro ahora una máscara de obediencia servil, y se acercó al sargento Reynolds. «Sargento, necesitamos que esto parezca un accidente o un intento de fuga. La jueza está desorientada y agitada. El civil se retira». Miller, el policía que me había acosado por mi color de piel, ahora estaba dándole instrucciones a su superior, como si el orden de autoridad hubiera sido completamente subvertido. Reynolds asintió lentamente, sus ojos fijos en mí con una mezcla de miedo y resentimiento. El hombre de civil, el contable, se acercó a mi lado, ignorando a los dos oficiales. Su mano se extendió y tomó mi muñeca. No me esposó. Simplemente me tomó con una firmeza que prometía dolor. «Súbase a la camioneta, jueza. Si coopera, el niño se queda con su madre en casa, a salvo. Si no, bueno, ya sabe lo que le pasó a papá». Sentí un tirón hacia la camioneta negra, sin ventanas, estacionada estratégicamente detrás de los contenedores de basura. Era demasiado rápido, demasiado coordinado. Mi vida, mi carrera, todo estaba desmoronándose en este estacionamiento iluminado por la tarde. «No te vayas con él, mamá», gritó Michael, rompiendo su silencio. Se abalanzó fuera del coche, no hacia mí, sino hacia el sargento Reynolds, golpeándolo desesperadamente en las piernas. Reynolds se tambaleó, sorprendido por el ataque infantil. Fue un instante de distracción pura. El contable apretó mi muñeca, arrastrándome. Me liberé con un empujón desesperado, logrando retroceder un paso hacia la puerta del conductor, intentando desesperadamente alcanzar mi teléfono que había dejado en el panel. Pero entonces sentí un dolor agudo y ardiente en mi espalda. No era un golpe, sino una punzada profunda y penetrante que me hizo jadear. El contable había cambiado su enfoque de su arma para empuñar algo más pequeño y filoso, algo que acababa de introducir en mi costado. Caí de rodillas, sintiendo el calor esparcirse rápidamente por mi blusa de seda blanca. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes. Miré hacia abajo y vi el destello del objeto. Una pequeña aguja, del tipo que se usa para inyectar, no para herir. «Un pequeño sedante, jueza», siseó el contable sobre mi cabeza, mientras Miller y Reynolds finalmente parecían despertar de su parálisis, aunque uno parecía estar reteniendo al otro. «No queremos que grite mientras nos vamos». Mi último acto consciente fue alzar la vista, buscando desesperadamente a mi hijo. Michael estaba inmóvil, paralizado por el terror al verme caer, y el contable estaba a punto de arrastrarme hacia la camioneta. Pero antes de que la oscuridad me envolviera por completo, vi algo más en el rostro del sargento Reynolds, algo que heló la poca sangre que me quedaba en las venas. No era miedo lo que sentía, era resignación. Y a su lado, Miller acababa de sacar un segundo juego de esposas del coche patrulla, no para mí, sino para sujetar al sargento Reynolds. El contable me estaba llevando, pero el juego no era solo conmigo. La red era mucho más grande, y yo estaba a punto de despertar en un lugar donde mi toga de jueza no valía absolutamente nada. El mundo regresó con el frío cortante del metal bajo mi espalda y un sabor metálico en la boca. Abrí los ojos lentamente. Estaba en el asiento trasero de la camioneta negra y la sensación de adormecimiento era intensa, pero la adrenalina, milagrosamente, estaba luchando por mantenerse a flote. Las esposas que me sujetaban las muñecas eran de plástico, no de metal, pero apretaban con suficiente firmeza. A mi lado, el contable revisaba un maletín de cuero. A través del cristal tintado que separaba la cabina del conductor, pude distinguir a Miller conduciendo, con una expresión de absoluta concentración. El sargento Reynolds no estaba allí, ni tampoco Michael. La ausencia de mi hijo era un vacío físico que me recordaba la urgencia de mi situación. «Bienvenida de vuelta, jueza», dijo el contable, cerrando el maletín. «Lamento el pequeño susto químico. Solo queríamos asegurar su cooperación». «¿Dónde está mi hijo?» Mi voz era un graznido ronco. «¿Está seguro?» Se lo dejé al cuidado de la única persona que tiene algo que perder en esto si se convierte en una tragedia pública. El sargento Reynolds. Él mantendrá al niño a salvo mientras usted y yo tenemos una conversación seria sobre dónde escondió su esposo esos 10 millones. 10 millones. Un número tan grande que me mareaba. Mi marido nunca me había dicho nada de esto, nunca.
Había sido una fachada perfecta, el abogado exitoso, el padre dedicado. Y ahora yo pagaba las consecuencias de su doble vida. No sé dónde están los fondos, repetí, aunque ahora mi tono era diferente. La desesperación había sido reemplazada por una fría determinación. Si esto iba a ser un juego de poder, yo conocía las reglas mejor que nadie. El contable se rió, pero esta vez su risa no fue burlona, sino un signo de aburrimiento. Jueza Vance, usted es una figura pública. Una jueza federal que desaparece de un estacionamiento de supermercado después de un incidente con un oficial de policía. La historia que contamos hoy es que estaba sufriendo un colapso psicótico y que el oficial Miller intentó detenerla por su propia seguridad. Si se resiste a decirnos dónde está el dinero, mañana, cuando aparezca en una fosa común, su hijo será asignado a servicios sociales como un huérfano de una madre esquizofrénica y ladrona. El verdadero terror no era la muerte, sino la destrucción de mi legado y la pérdida permanente de Michael. Si me dejan hacer una sola llamada, puedo ayudarles, dije, mirando directamente al cristal. Puedo acceder a las cuentas de mi marido, pero necesito un navegador, alguien que sepa de criptomonedas. Yo solo conozco el código penal, no la cadena de bloques. El contable dudó. Mi propuesta era inusual. Esperaba lágrimas, súplicas, no negociación legal. ¿Por qué querría arriesgarse a que yo contacte a alguien? Porque si estoy muerta, el dinero sigue escondido, y mi reputación está destrozada. Si ayudo, Michael está a salvo y ustedes recuperan su capital. Es una transacción justa. Y lo haré yo, jueza, para asegurar que no haya trampas legales posteriores. Si me llevan a un escondite, no cooperaré. Si me permiten operar desde una ubicación neutra, les entrego lo que quieren en 48 horas. Conozco los protocolos bancarios mejor que nadie. El silencio en la camioneta fue denso. Miller giró la cabeza por el espejo retrovisor, sus ojos buscando la aprobación de el contable. Finalmente, el contable asintió, sacando un teléfono desechable. Muy bien, jueza. Tiene 24 horas. Pero antes de esa llamada, necesitamos asegurarnos de que nadie más en su vida sepa que está desaparecida. Su jefe en el tribunal, el juez Henderson. Él es el único que puede confirmar su paradero sin levantar sospechas. Me llevaron a una casa de seguridad en las afueras, un lugar lujoso pero sellado. Me permitieron usar un baño, y allí, mientras me lavaba la sangre seca de la herida superficial, me miré al espejo. La jueza Vance había muerto en ese estacionamiento. La mujer frente al espejo era una superviviente desesperada. La llamada a Henderson fue tensa. Le dije que había sido asignada a una investigación urgente y clasificada que requería aislamiento total, una historia que, por mi posición, era creíble. Le pedí que me enviara un paquete de emergencia con mi portátil oficial y un disco duro de respaldo. Cuando el mensajero llegó, resultó ser el sargento Reynolds, vestido de civil, pero con una expresión de profundo cansancio. Miller y el contable vigilaban desde una distancia segura. Reynolds me entregó el paquete y en un susurro que solo yo pude oír mientras pasaba el paquete, murmuró: «El niño está en casa de mi tía, jueza. Está bien. Él no sabe nada. Y yo no he dicho nada. Tengo mi propia familia». Reynolds era una pieza clave, un policía acosado que no quería ser arrastrado a un entramado de crimen organizado y encubrimiento oficial. Había visto lo que pasaba con los traidores. Con la portátil en mano, me senté a descifrar las transacciones. Mi marido no había guardado el dinero en una cuenta bancaria normal. Había creado una serie compleja de intercambios de criptomoneda, rastreables solo a través de una clave maestra codificada en una copia física de una decisión judicial que yo misma había escrito sobre un caso de fraude fiscal hace 3 años. Pasé la noche trabajando, sintiendo la mirada pesada de el contable sobre mí. Al amanecer, logré localizar los fondos y crear una transferencia masiva a una cartera digital que el contable me había obligado a configurar. «Aquí está», dije mostrando la pantalla. El total, descontando las comisiones de transferencia, exactamente $10.200.000. Ahora mi hijo. El contable revisó las cifras con una concentración feroz. Cuando la transferencia se confirmó, su rostro se relajó por primera vez. «Ha sido eficiente, jueza Vance, más de lo esperado».
En ese momento, la puerta principal explotó hacia adentro con el sonido ensordecedor de una brecha táctica. No eran los hombres de El Contable. Eran agentes federales con chalecos antibalas y gritaban órdenes. Servicio de seguridad interna, a la pared. El Contable palideció y arrojó el teléfono. Se abalanzó sobre mí, no para protegerme, sino para usarme como escudo. Pero en ese instante crucial, el caos era mi única oportunidad. Mientras el Contable me inmovilizaba, logré deslizar mi pie bajo el borde de la mesa y con toda la fuerza que me quedaba, tiré la pesada pantalla del ordenador portátil directamente hacia su rostro. El golpe fue suficiente para desorientarlo. Soltó su agarre y yo me arrojé al suelo, justo cuando las botas de los agentes irrumpían en la habitación. Mi visión se oscureció de nuevo, pero esta vez, mientras los agentes se abalanzaban sobre el Contable y las sirenas resonaban en la distancia, escuché la voz del jefe del equipo táctico. Localicen a los otros sospechosos, encuentren al sargento Reynolds y al oficial Miller, y aseguren a la testigo. No era una testigo, era la jueza que había estado atrapada en el fango de su propio marido. Mientras me levantaban y me llevaban hacia la luz, solo pude pensar en una cosa. Michael. 2 días después, Michael estaba de vuelta en casa, aferrado a mí en el sofá de nuestra sala de estar. El oficial Miller y el sargento Reynolds habían sido arrestados por complicidad y obstrucción, y el Contable, aunque logró escapar de la incursión inicial, fue atrapado gracias a la geolocalización del teléfono desechable. La investigación se había extendido rápidamente desde el fraude corporativo hasta la corrupción policial. Mi nombre fue limpiado, aunque la prensa se deleitó con la historia de la jueza que descubrió la oscura red de su difunto esposo. Nunca revelé la verdad completa sobre el dinero. Permití que la historia se centrara en la justicia criminal que se había impartido contra los oficiales corruptos y el ejecutor. El dinero seguía ahí, en una cartera digital encriptada, intocable, un recordatorio constante del precio de la ambición de mi marido. Me senté con Michael, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Miré por la ventana, ya no sintiendo el miedo de ser juzgada por mi apariencia, sino la profunda cicatriz de haber tenido que negociar mi vida y la de mi hijo en la oscuridad. Había sobrevivido, no como jueza, sino como madre. Y esa, me dije, era una victoria mucho más significativa que cualquier veredicto que pudiera dictar en el tribunal.